Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los últimos acontecimientos en la política vernácula de nuestro país. Acciones que también conectan a la situación económica de Honduras. ¿Qué visión tienen exfuncionarios de la administración de doña Xiomara Castro Sarmiento? ¿Cómo encontrar rutas de entendimiento en un momento que está crispado el ambiente político-social de Honduras? Pedro Barquero, exsecretario de Desarrollo Económico. ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro. Gracias, Chendo. Buenas noches. Un gusto saludarte y un gusto de saludar al pueblo hondureño. ¿Cómo es esa vida ahora, ya después de ocupación estrictamente administrativa del Estado, a la vida empresarial? Bueno, de regreso a mis actividades diarias, que es lo que realmente a mí me gusta hacer obviamente me siento muy satisfecho de haber servido al país durante ese año y 2, 3 meses, pero ahora estoy de regreso en lo mío, trabajando y sacando adelante mis cuestiones. ¿Se arrepiente de algo? No, absolutamente de nada. Yo pienso que todo lo que se tuvo que haber hecho en su momento se hizo, así como ahora tenemos muchas cosas que hacer y a futuro tenemos muchas más cosas que hacer todavía. El país requiere muchos cambios. Lamentablemente, algunas personas de esta administración no están aprovechando la oportunidad y es por eso pues, que están abriendo los espacios políticos para que en las próximas elecciones se busquen otras opciones. ¿Se fue muy rápido a la actividad administrativa política este gobierno? Mira, yo lo que creo es que el gobierno en donde se está equivocando principalmente es en la parte económica y por el otro lado también les hace falta mucha capacidad de negociación, de consenso, de lograr consensos y eso es evidente en el Congreso. Se les está dificultando mucho conseguir el apoyo para sus proyectos con las demás fuerzas políticas y es porque no están dispuestos a negociar las políticas públicas que quieren implementar. Lo que ellos quieren es implementar sus políticas públicas sin tomar en cuenta las opiniones de los demás. Y la política no funciona así, el Congreso no funciona así. Por algo el pueblo hondureño tomó la decisión muy sabia de votar por un Congreso bastante fraccionado, en donde ninguna fuerza política tiene mayoría. Es decir, aquí estamos hablando de imposición, ¿es eso? Exactamente, en algunos temas han querido irse por la imposición y eso ha provocado una reacción adversa de las demás fuerzas políticas y es lo que hoy por hoy tiene trabado al Congreso de la República. Bueno, vamos justamente a entrar en detalle con estas acciones porque es en el Congreso Nacional donde se toman las grandes decisiones de país que tienen implicación en la administración pública, poder ejecutivo, en el poder judicial, con la aprobación, derogación o reformas de leyes y con otras grandes decisiones que implican, desde luego, aspectos político-económicos que no marchan bien ahora, debemos reconocerlo. Así es, lamentablemente hay muchas cosas que tienen que mejorar. Por ejemplo, los mensajes que mandan algunos funcionarios públicos son mensajes equivocados. Eso de estar en una permanente lucha y combate en contra de la empresa privada, en contra de organizaciones de sociedad civil, eso no le abona ni al gobierno ni al país. Nosotros en el país lo que necesitamos es buscar armonía, buscar consensos, buscar trabajar en equipo los diferentes sectores dentro y fuera del gobierno para que entonces se puedan tomar las mejores decisiones y de esa manera entonces disminuir la pobreza en el país. Y en materia económica, lamentablemente, pues están tomando las decisiones personas que no tienen experiencia en materia económica ni en materia empresarial y eso está teniendo ya repercusiones bastante negativas en lo que es la capacidad del país de generar y mantener los empleos. Porque la inversión extranjera directa, Chendo, ya cayó alrededor de 39% el primer trimestre de este año. Y encima de eso, en la zona norte del país, principalmente en la industria de la maquila, se están perdiendo miles de fuentes de empleo. Algunas de las razones son externas, que ahí no hay nada que hacer. Nosotros como hondureños no podemos incidir en los factores externos que están motivando esto, pero sí hay factores internos que están agravando esas situaciones externas, que es donde precisamente tiene que trabajar el gobierno de la República para mejorar el ambiente de inversión en el país y de esa manera que las empresas decidan no irse. Porque te voy a decir algo, si bien es cierto, estas empresas están cerrando operaciones en el país o dejando trabajadores por fuera de las empresas, pero en otros países están contratando gente, están invirtiendo y están ampliando operaciones. Entonces el problema no es solo los factores externos, el problema es la combinación de factores externos con factores internos que está provocando que las empresas decidan irse de Honduras, pero las operaciones se las están llevando en algunos casos a otros países. Y este momento de mejorar la condición del país pasa por cambios
dentro de estos tomadores de decisiones que desde su punto de vista no tienen un conocimiento claro de la administración pública o qué? Mira, hay muchas formas de hacer los cambios. Los cambios pueden ser cambiando los funcionarios o los cambios pueden ser cambiando la estrategia con los mismos funcionarios. Lo importante es que cambie la estrategia, porque también si no se cambia la forma de hacer las cosas, independientemente que cambies las personas, vas a seguir cometiendo los mismos errores. Y nosotros no podemos seguir así. Mira, ahorita en el mundo hay una enorme oportunidad. Las inversiones están viniendo para este lado del mundo. El año pasado en América Latina, entre todos los países de América Latina, la inversión extranjera directa creció prácticamente un 50%. Prácticamente un 50%, y nosotros tuvimos en realidad un crecimiento modesto de inversión extranjera directa del 2021 al 2022. Pero de eso que se invirtió en América Latina el año pasado, que fueron alrededor de 220, 224 mil millones de dólares, ¿sabes cuánto se llevó Honduras? Menos de la mitad del 1%. 0.039% de todas las inversiones de toda América Latina vinieron a Honduras. Y con un país que tiene la riqueza de Honduras. Exacto. Y las oportunidades adecuadas para desarrollarse. Sí. Si tuviésemos reglas claras y un ambiente propicio para la inversión, ¿de cuánto debió ser o cuál era el porcentaje que se puede entender manejable para el país, Pedro? Mira, el año pasado nosotros crecimos en inversión extranjera directa, pasamos de, por redondear las cifras, de 700 millones de dólares a 800 millones de dólares. Eso es más de un 10% de crecimiento. En realidad es poco, si lo ves en el contexto latinoamericano, que creció casi un 50%. O sea, nosotros debimos haber crecido más cercano al 50% que creció toda América Latina en su conjunto. Pero definitivamente veníamos también de condiciones muy adversas que no justifican. Y lo preocupante no es tanto lo que pasó el año pasado, porque el año pasado por lo menos crecimos. Este año más bien vamos para atrás, estamos retrocediendo. O sea, el año pasado crecimos más de 10% de inversión extranjera directa y este año en el primer trimestre ya llevamos casi un 40% de retroceso. Entonces, eso es lo preocupante, que no solo estamos como el año pasado, que crecimos poco, sino que ahora vamos para atrás. Y eso es lo que hay que cambiar. ¿Y qué es lo que se tiene que cambiar? Primero, los mensajes equivocados que están saliendo de algunos funcionarios. No podemos tener funcionarios públicos peleando constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales, con personas de la empresa privada, con personas de sociedad civil, con países amigos, con embajadores. Eso se mira muy mal y eso ahuyenta el capital. Y por el otro lado también se necesitan diseñar políticas públicas que atraigan los capitales y no que los corran. La ley tributaria que pasó el Ejecutivo del Congreso lo que hace es correr la inversión. Así de sencillo. Eso es parte del problema que tenemos ahorita. Ahora, el Partido Liberal de Honduras metió otra propuesta, que esa propuesta es muchísimo mejor que la propuesta que presentó el Ejecutivo, principalmente en dos factores. Número uno, la propuesta del Partido Liberal sí realmente combate los abusos en los regímenes especiales. Tiene un capítulo entero de control y fiscalización y tiene parametrizados las faltas y las sanciones también para castigar a los abusos. Si vos te fijas en la ley que le pasó el Ejecutivo al Congreso, no hay absolutamente nada para castigar a los abusivos. Pero ¿cómo entender la posición que ya manejan congresistas de Libertad y Refundación que hablan que esta ley, que se identifica como ley de equidad tributaria, sí, presentada por los diputados del Partido Liberal, ustedes la hicieron? ¿Quiénes ustedes? Ustedes, los empresarios, se las llevaron a los liberales para que las presenten. Esa es la posición que ellos tienen. ¿Qué les responde? Que no fue así. O sea, el punto es, el Partido Liberal hizo esa ley, hicieron una presentación, invitaron, sí, a algunos actores de sociedad civil, invitaron a algunos actores del sector privado. Yo estuve invitado también al lanzamiento y ahí presentaron los conceptos básicos. Ese mismo día después circularon ya el decreto que presentó Katia Crivelli el día de ayer en el Congreso. Cuando yo leo ese decreto, lo que me doy cuenta es que definitivamente es muy superior a lo que le pasó el Ejecutivo al Congreso y es definitivamente en todo caso lo que el país necesita para poder atraer un poco de inversión. Entonces era lo que te mencionaba de los dos elementos. Número uno, sí combate los abusos porque tiene un capítulo entero de control y fiscalización, define lo que son las sanciones y tiene castigos para las sanciones. Eso no lo tiene el proyecto del gobierno. Entonces cuando el gobierno dice esta ley es para eliminar los abusos, no es cierto. La ley de ellos no eliminaba los abusos, la ley de ellos lo que elimina son los empleos. Y esta ley del Partido Liberal no solo combate los abusos con sanciones, sino que
que también permite que coexistan los regímenes viejos con los nuevos para poder darle opciones a los inversionistas y que sientan la confianza entonces para venir a invertir en el país. Entonces, esos dos elementos, entre muchos otros, son las diferencias, pero estos dos son los más importantes y las claves para poder entender por qué este proyecto es mejor que el del gobierno. Se pueden fusionar, podemos encontrar entre la ley de justicia equilibrios para unirla con la Mira, Chendo, de equidad. yo te soy franco. Esta cuestión es como que tengas dos platos de comida, uno que te va a hacer daño y uno que te va a ayudar a nutrirte. Entonces, ¿por qué vas a mezclar el que te hace daño con el que te va a nutrir para que tengas entonces un poquito de lo que te va a hacer daño y un poquito de lo que te va a nutrir? Mejor comete solo el plato que te va a nutrir. ¿Usted recomendaría que se queden con la del Partido Liberal? Totalmente. Y ojo, yo no soy del Partido Liberal, o sea, yo soy de otra afiliación política, pero estoy consciente que es una ley que definitivamente le va a ayudar al país sin perjudicarlo negativamente, como sí lo haría la ley que mandó el Ejecutivo al Congreso. ¿Qué riesgos se tienen de entrar en estas polémicas que ahora mismo estamos viviendo a nivel del órgano donde se toman las grandes decisiones? Porque ahí están los políticos entre expertos e inexpertos, pero de ahí es donde se emana todo el organigrama y estructura de país. El problema, Chendo, es precisamente eso, que los temas se politizan y no se toman decisiones técnicas. En el Congreso vos tenés una gran variedad de profesionales, ahí hay médicos, hay abogados, hay administradores, hay de todo. Pero realmente hay muy pocas personas expertos en temas económicos y en temas empresariales. Y eso entonces te lleva a que muchas personas, en vez de ilustrarse y en vez de entender la materia, simple y sencillamente se dejan llevar por sus líneas partidarias. Eso es un error. Los diputados tienen que tener criterio propio, tienen que asesorarse, tienen que hablar con expertos para poder entonces después responderles al pueblo que los eligió de manera que tomando buenas decisiones. Pero si van a estar ciegamente siguiendo líneas partidarias, ese es un problema. Y al final de cuentas, los platos rotos los paga el pueblo más pobre, porque el pueblo más pobre es al que le dificultan la posibilidad de conseguir trabajo o al que lo tiene, se lo ponen en riesgo de perderlo. El exsecretario de Estado en el despacho de Industria y Comercio, Pedro Barquero, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. En todas las organizaciones políticas y en todos los gobiernos tenés de todo. O sea, y en el gobierno obviamente también tenés de todo. Y la cuestión es simple y sencillamente que las personas que toman las decisiones no están tomando las mejores decisiones. No se están tomando las mejores decisiones para el país y eso se ve reflejado no solo en la caída de la inversión y en la pérdida de empleos, sino que también lo ves reflejado en la caída fuertísima de la popularidad de la presidenta. Estás viendo este programa gracias a IFX Networks. Somos la nube público-privada más extensa y segura de Latinoamérica. Seguimos al banquillo con nosotros, Pedro Barquero. ¿Qué país de la región nos está ganando el mandado? Y se lo expreso en esos términos porque es lo que entiende el ciudadano. Y es el mercado que tiene la real competencia en generación de empleo, en mejor condición de vida para sus ciudadanos. Mira, el que mejor condición de vida le da a sus ciudadanos de la región centroamericana es Costa Rica, definitivamente. Ese es el país que le da una calidad de vida superior a sus ciudadanos, en donde hay más democracia, en donde hay más libertad, en donde hay más respeto a los derechos humanos y en donde la gente vive mejor en términos generales en la relación ingreso-gasto, ingreso-costo de vida. Después el resto de los países tenemos serios retos y el país que más retos tiene somos Honduras y Nicaragua. Somos los dos países que estamos, digamos, a la cola. Guatemala está mejorando, está comenzando a traer más inversión nacional y extranjera y está también mejorando en cuanto a la generación de empleo. Y, eso le va a ayudar a la aquí hay un punto interesante, Pedro, y arranquemos con la principal economía de Centroamérica, exceptuando a Panamá, Guatemala, porque a pesar de lo convulso que ha sido en asuntos electorales, en asuntos de combate a la corrupción, ha presentado en el último informe económico de la región mejora. Sí. Igual El Salvador. Están mejorando. Mira, El Salvador está un poco complicado en cuanto a la inversión. La inversión extranjera directa de El Salvador el año pasado no llegó ni a los 60 millones de dólares. O sea, están bastante mal. O sea, imagínate, nosotros atrajimos 800 millones de dólares el año pasado y El Salvador no llegó ni a 100. O sea, están en una posición bastante difícil en cuanto a la inversión extranjera Sin directa. embargo, su proyección hacia el exterior, a pesar de estos números raquíticos,
es de un país Sí. mejor que el nuestro en este momento. Lo que tiene el presidente Bukele es una aceptación de más del 90% de sus ciudadanos, ¿verdad? Y eso es un fenómeno a nivel mundial. O sea, no hay ningún gobernante en el mundo que se le acerque a Nayib en ese indicador. Y eso lo que te dice es que la gente está contenta. Pues entonces, independientemente, aunque no le ven inversión, lo importante es que la gente esté contenta. Ahora, los métodos que está utilizando, hay personas que lo cuestionan, ¿verdad? Por el respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero al final de cuentas le está dando resultados, le mantiene una alta popularidad y los ciudadanos lo aceptan. Lo que sí me preocupa de El Salvador y específicamente del presidente Bukele es que se quiere quedar en el poder y que ya está con las mañas de los políticos que para mantenerse en el poder no les importa violar la Constitución, violar las leyes y simple y sencillamente deciden quedarse y mueven todo lo que tienen que mover para quedarse. Así como Juan Orlando en su momento lo vimos mal aquí en Honduras, pues así igual con la misma vara tenemos que medir a Nayib Bukele en El Salvador y no es correcto. Violar la Constitución para alargar tu estadía en el poder, aunque sea bajo elecciones, es totalmente incorrecto. ¿Y las acciones de los políticos de Honduras cómo están? Bueno, mira, tenés las diferentes fuerzas políticas donde ves el reflejo de lo que es la política es en el Congreso. Ahí es donde lo puedes ver mejor. Y lo que estás viendo obviamente es una oposición que por el mal trabajo del gobierno y por los malos mensajes que mandan y por los malos interlocutores que han mandado, que más bien se han peleado con la oposición en el Congreso, lo que están logrando el gobierno es cada día más fortalecer una unión entre la oposición en contra del gobierno. Y eso definitivamente es algo que obviamente les tiene que llamar la atención y tienen que buscar la manera de comunicarse mejor con la oposición y tienen que buscar la manera también de llegar a acuerdos y a consensos por el bien del pueblo hondureño, no por el bien de políticas partidarias o de beneficios partidarios, sino que por el bien del pueblo. Al final de cuentas, cada partido político quiere poner su granito de arena para el desarrollo del país. Algunos partidos políticos han cometido errores grandes en el pasado, pero lo importante es qué se va a hacer de aquí en adelante y cómo se le va a resolver a la población el problema de la pobreza y la falta de empleo. ¿Y percibe que hay voluntad para un diálogo franco? Debería de haber. De donde no miro voluntad es del gobierno. Yo miro voluntad de todos los demás sectores. Yo he escuchado a diferentes organizaciones de sociedad civil, a diferentes organizaciones del sector empresarial, a las diferentes iglesias, a las diferentes fuerzas políticas, a todo mundo estar hablando de la necesidad de un diálogo, pero donde no se escucha eco es en el gobierno. Y es donde precisamente tiene que nacer el deseo de hacer un diálogo nacional o un gran acuerdo nacional para poder implementar lo que ahí se acuerde. Al final de cuentas, si el gobierno pretende seguir haciendo solo lo que ellos quieren, muy difícilmente van a conseguir el apoyo de las otras fuerzas políticas y se van a quedar simple y sencillamente sin ejecutar sus planes. Así es que el gobierno tiene que aprender a negociar, tiene que aprender a consensuar, tiene que sentarse con la oposición política y tomar decisiones entre todos por el bien del pueblo hondureño, por el bien de lo que es la generación de empleo y la reducción de la pobreza. ¿Siguen considerando algunas opiniones? Usted fue muy cercano a la presidenta y al expresidente Zelaya, de algunas ideas que bien pueden considerarse compatibles ahora, o con Pedro Barquero hay un divorcio total y ni siquiera aquellos que hace unos meses se comunicaban y estaban en chat compartidos, no hay nada de eso. No, es ¿O que sí? el problema no es la comunicación, el problema es la toma de decisiones y la implementación de las políticas Pero públicas. la comunicación, Pedro, abre una ruta para un entendimiento. Sí, pero Y eso se está dando ya, no, hay es que, mira, una separación total. Comunicación y plática siempre hay, pero se tiene que ir más allá de la comunicación y la plática, o sea, se tiene que ir a los diálogos que terminen en consensos y que esos consensos tienen que terminar en implementación de políticas públicas. Eso es lo que tiene que suceder, porque si no terminan las cuestiones en implementación de políticas públicas, entonces de nada sirve dialogar, de nada sirve conversar, de nada sirve la comunicación. La comunicación tiene que tener un resultado. Esos resultados son los que nos están viendo. Es decir, diálogo de sordos, eso es lo que estamos viviendo. Sí, sí. Y al final de cuentas, inclusive en el Congreso lo ves peor todavía. O sea, en el Congreso no ves a los diferentes actores de las diferentes fuerzas políticas teniendo un diálogo constructivo con el oficialismo. Y eso es definitivamente preocupante, porque al final de cuentas, que no avancemos como país nos afecta a todos, Chendo, absolutamente a todos. Nosotros necesitamos avanzar como país. Y este concepto lo tienen claro algunos jóvenes dentro de la administración pública. Digo jóvenes porque son los que más reacción tienen frente a las decisiones que toman
digamos, un término común utilizado en la política vernácula, los zorros, los tiburones, que de pronto no salen, están atrás y son los que tienen los hilos en sus manos. Sí, mira, en todas las organizaciones políticas y en todos los gobiernos tenés de todo. O sea, y en el gobierno obviamente también tenés de todo. Y la cuestión es simple y sencillamente que las personas que toman las decisiones no están tomando las mejores decisiones. No se están tomando las mejores decisiones para el país y eso se ve reflejado no solo en la caída de la inversión y en la pérdida de empleos, sino que también lo ve reflejado en la caída fuertísima de la popularidad de la presidenta. O sea, la presidenta empezó con una popularidad bastante alta y hoy, según las encuestas internacionales, ya solo tiene un 36%. Entonces, eso debería de ser un reflejo de las políticas públicas equivocadas. Ahora, si eso no los hace reflexionar, no va a haber nada que los haga reflexionar. O sea, caída en la inversión extranjera directa, pérdida de empleos, caída fuerte de la popularidad de la presidenta, 3 factores más que suficientes para que haya una recapacitación y un cambio de giro de timón fuerte en el gobierno de la República. Si con esos 3 elementos no ves un giro fuerte en el timón en el cortísimo plazo, definitivamente nos vamos a llevar 2 años y medio mal en el país y ojalá que rápido pasen para que podamos entonces elegir un nuevo gobierno que haga las cosas mejor. Hoy, por ejemplo, se han presentado sendas acciones ante el Ministerio Público y se habla llegarán también a la sede del Poder Judicial. Hay una insurrección legislativa que ya llevó a la oposición a presentar denuncias a la Fiscalía. ¿Qué va a ocurrir si a esto no se le pone un alto y hay conversación, diálogo entre las fuerzas políticas? Eso es lo que se tiene que buscar, el diálogo. Al final de cuentas, mira, ¿qué detonó todo esto? Todo esto se detonó por la discusión del CAF. ¿Y qué fue lo que pasó con el CAF? Llega un miembro del Ejecutivo a insultar a los diputados. Obviamente, ¿cómo van a conseguir apoyo político de la oposición si llegan a insultar a los diputados en el Congreso Nacional de la República? Ese fue uno de los elementos. El otro elemento también es que después se van de vacaciones y según han dicho los mismos actores políticos del Congreso de la oposición, no hubieron acercamientos en el receso. O sea, ahí tuvieron un mes para poder hacer acercamientos y tratar de llegar a consensos. Y encima de eso después regresan ahorita, meten el acta a aprobación en el Congreso y como no la aprueban la mandan a publicar en la Gaceta. Y ahora dicen, no, es que no se necesitaba la aprobación. Entonces, si no necesitaba la aprobación, entonces ¿para qué fueron a pedir la aprobación? ¿Me entendés? O sea, te dicen, no se necesitaba la aprobación, pero ellos pidieron la aprobación. Y hasta que se les niega la aprobación, salen con el cuento de que no se necesita y la publican en la Gaceta. Entonces, todos estos enredos, al final de cuentas, lo que nos hacen es perder tiempo. El Congreso, en vez de estar legislando en favor del pueblo hondureño, está sumido en prácticamente un campo de batalla por la falta de capacidad del oficialismo de llegar a acuerdos, a consensos y a negociaciones con la oposición en favor del pueblo hondureño, no en favor de ninguna fuerza política, ni de ningún partido, ni de ningún proyecto político de nadie, en favor del pueblo hondureño. Saca la cuenta, Chendo, ¿cuántas horas ha trabajado el Congreso este año? Ha sido poco. Mira, ayer, por ejemplo, inicia la sesión, medio leen un proyecto de ley, después Katia Crivelli del Partido Liberal presenta el proyecto de ley de equidad tributaria y después iba a presentar alguien de un municipio y se tuvo que parar la sesión. Entonces, no podemos seguir así. Se necesitan consensos en el Congreso para que podamos sacar adelante al país. Bueno, sigue siendo del PCH. Claro. Los están responsabilizando ustedes de una alianza perversa. ¿En qué sentido? De estar unidos al Partido Nacional, al Partido Liberal, en esta parálisis legislativa que hoy ha llevado a congresistas de estas 3 fuerzas políticas a presentar esta acción en el Ministerio Público. ¿Qué le responde? Nosotros como partido estamos interesados en el bien del país y en el bien del pueblo hondureño. Si hay proyectos de ley que se tienen que apoyar para el beneficio del país, se van a apoyar. Pero cuando no son en beneficio del país, obviamente no se pueden apoyar, aunque vengan del oficialismo. O sea, si el oficialismo está equivocado, no podemos nosotros ponerle un sello de aceptación a un error. Por ejemplo, con lo del CAF, ¿qué es lo que pasa? Con lo del CAF el problema, Chendo, es varias cosas. Primero, si bien es cierto, Honduras necesita fuentes de financiamiento, tenemos un montón de opciones. Tenés el BID, tenés el Banco Mundial, tenés el Banco Centroamericano, tenés muchas opciones para poder financiarte. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia son los requisitos. ¿Por qué? Porque el BID, el Banco Mundial y estos organismos internacionales te prestan contra proyectos. O sea, si vos llegás al BID, vos no podés llegar al BID a decir, quiero $200 millones. Te van a preguntar que para qué lo querés. Entonces tenés que llevar un proyecto.
o tenés que llevar la idea de un proyecto. Entonces, estos organismos te regalan el estudio o te financian también el estudio y después miran exactamente cuánto dinero necesitas, como por ejemplo para una carretera, y después te van desembolsando el dinero en función del avance de obra, te auditan los recursos, etcétera. El CAF es una carta blanca. Es que a eso voy. En cambio, el CAF no. En el CAF vos podés llegar a decir, quiero 200 millones de dólares y ahí nadie te pregunta para qué. Entonces, ¿cuál es el problema? Que obviamente nosotros como fuerzas políticas de oposición, así como el pueblo hondureño, nosotros no le queremos dar un cheque en blanco a nadie. No porque sea libre, a nadie. Ahí pudiera ser libre, liberal, nacional o quien sea. No se le puede dar una chequera en blanco a ningún gobierno. Entonces tienen que trabajar bajo ciertos parámetros estrictos. No han dicho para qué quieren el dinero, no han enseñado un flujo de caja, no han enseñado un análisis financiero, no han enseñado absolutamente nada. Y encima de eso el CAF te presta mucho más caro que el BID y el Banco Mundial. El BID y el Banco Mundial tienen fondos concesionales que te pueden prestar hasta 1,5 o 2%. Y el CAF te presta a 6, 7, 7,5%. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar 4 veces más intereses que con respecto a las otras opciones internacionales, solo para que tengan una chequera en blanco? No, eso no es correcto. Muy bien, Pedro Barquero con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Pedro Barquero. Bueno, para dejar claro esto de los fondos de la Corporación Andina de Fomento, es una institución financiera que nació ahí en los años 70, muy sólida, debemos decir. Es tan responsable como la banca multinacional. Sí. Pero aquí hay otros elementos que sí es preciso aclararlo, y es la libertad de uso de recursos. Exactamente. Ese es el problema. Y la cuota de formar parte de la organización, que en términos, en este momento de fondos nacionales, representaría en los próximos años más de 11,000 millones de lempiras. Son 500 cosa que no lo solicitaron en esos términos los acreedores actuales, BID, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Centroamericano. Yo recuerdo de hace muchos años el famoso Club de París, que también pedí y que ahora es parte de una historia. Es que todos te piden. Lo que pasa es que al final de cuentas, hace muchísimo tiempo nos afiliamos a otros organismos y hace muchísimo tiempo se pagó. Entonces, si ya pagaste en otros organismos, ya sos miembro y ya tenés derecho a financiamiento, ¿por qué vas a ir a pagar un montón de dinero para ir a tener nuevas líneas de financiamiento que son más caras? O sea, ese es el punto. ¿Por qué no mejor establecer exactamente para qué se ocupa el dinero? El gobierno tiene que ser transparente en ese sentido. Tienen que decir, el dinero lo ocupamos para X, Y, Z proyecto. Y con eso entonces que se monten los estudios y que se trabaje con los organismos que tradicionalmente hemos trabajado, que nos van a cobrar 1/4 parte de los intereses que cobra el CAF. Y esto puede generar, hablando financieramente, inconvenientes con el Fondo Monetario Internacional y la posibilidad de acuerdos que están próximos. Mira, ¿O no tiene nada que ver un asunto con otro? Sí tiene que ver, porque un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional pasa por varias restricciones, porque eso es lo que son, restricciones. Esas restricciones son para que el país sea más responsable con el uso de los fondos públicos. Entonces te ponen restricciones en cuanto al déficit, por ejemplo, te ponen restricciones en cuanto al uso de los recursos, te ponen requisitos de transparencia, de honradez y de todo lo demás. El CAF es más liberal, el CAF no te pide ningún requisito, ninguna restricción en ese sentido. Entonces, si empezás a usar fondos del CAF de manera muy liberal y de manera muy irresponsable, pues obviamente el Fondo Monetario Internacional no te va a poner el sello por un manejo irresponsable de finanzas públicas. ¿Y esto qué riesgo trae a las empresas de servicio público cuya vida depende en gran parte de lo que van a dar los acreedores actuales? Y puntualmente el ENE, que es la de mayor dificultad. Es que si empezás a usar los recursos irresponsablemente, se te cierran las puertas a futuro de otros financiamientos. Ningún país puede vivir sin financiamiento, ni Honduras, ni ningún país. Todos los países usan financiamiento para poder, valga la redundancia, financiar sus presupuestos generales de la República. Y si nosotros no usamos los fondos con responsabilidad, entonces vamos a tener problemas más adelante para conseguir financiamiento y nos vamos a ver en problemas también para pagar los financiamientos que estamos adquiriendo hoy. Por eso es importante las restricciones que te ponen los organismos tradicionales como el Fondo Monetario, como el BID, como el Banco Mundial, porque esas restricciones nos obligan como países a hacer las cosas de manera más responsable. Bueno, y aquí hay un elemento importante en todo este manejo de los préstamos.
hablando de la Corporación Andina de Fomento, hablan de que su titular ya tuvo contacto con la titular del Poder Ejecutivo y la posibilidad de desembolsos, ahí está. Ojo a esto, pero todo contrato de préstamo debe ir a que lo ratifique el Congreso. Es correcto. Y se ocupan 65 votos. ¿Cómo saldar este que seguramente va a ser otro impasse o no se va a mandar? Bueno, primero, yo tengo entendido que por ley se tiene que mandar al Congreso, o sea, no deberían de saltarse las trancas, ¿verdad? Porque al final de cuentas a lo que meten es a problemas al país si se siguen saltando las trancas de esa manera. Y lo segundo es que nuevamente, si no logran consensuar con las diferentes fuerzas políticas, no van a pasar absolutamente ningún préstamo por el Congreso porque no se lo van a aprobar. Entonces, la negociación con las fuerzas políticas se tiene que dar desde el punto de vista de lo que es la transparencia y la honradez. La Secretaría de Finanzas tiene que presentarle al Congreso exactamente para qué necesita el dinero. Tiene que llevar un flujo de caja proyectado del resto del año y de los siguientes 2 años por lo menos, para poder ver exactamente cuáles son la proyección de ingresos, la proyección de gastos, las necesidades de financiamiento y en qué se va a asignar las diferentes fuentes de fondos. O sea, la recaudación de impuestos, a dónde va a ir, los préstamos nuevos, a dónde van a ir, y tener un compromiso de las diferentes fuerzas políticas de apegarse a ese plan. Y de esa manera yo te garantizo que todos se van a poder poner de acuerdo. Y al tener que seguir este procedimiento, que seguramente los ejecutivos del CAF, su presidente es un reconocido economista colombiano, ¿qué puede ocurrir? Porque, reitero, estos contratos de préstamo deben ir al Congreso para soltar la plata. Mira, yo te soy franco, si yo fuera del directorio del CAF, yo no aceptaría el ingreso de Honduras hasta que no se resuelva la situación que tiene el país. O sea, yo como CAF, si fuera CAF, yo no aceptaría que me viniera el ingreso de un país con este problema en el Congreso, de que se está discutiendo que si el acta tiene que ser o no ratificada, que después van al Ministerio Público a meter denuncias. O sea, todo eso le genera una nebulosa bastante complicada. Y yo estoy seguro que por lo menos el CAF debe de estar mínimo preocupado con esta situación, y ellos lo correcto sería que se esperen a que todo esto se aclare y a que haya realmente un acuerdo de las diferentes fuerzas políticas para aceptar entonces el ingreso de Honduras, si al final de cuentas ese termina siendo el acuerdo de las diferentes corrientes políticas. ¿Y como bancada qué han conversado? Primero, no sé si usted tiene los números, ¿cuántos diputados tiene el partido? ¿El partido? El Partido Salvador de Honduras. Por eso le planteaba lo de bancada, porque aquí el detalle está en tener 65. Sí, mira, obviamente el oficialismo no tiene los 65 votos. Necesita negociar con las fuerzas de oposición para lograr los apoyos. Entonces, si no se consiguen esos apoyos de diferentes fuerzas políticas, no van a llegar a la mayoría. Y lo ideal no sería solo estar pellizcando diputados para poder sacar una mayoría simple. Debería de ser un proyecto país tan bueno que la mayoría de los diputados decidan apoyarlo. Pues desde el momento en que la mayoría de los diputados deciden no apoyar algo, es porque la tarea no está bien hecha. Entonces se tiene que hacer bien la tarea para conseguir el apoyo de las fuerzas políticas. Si vos llevas un buen proyecto al Congreso, Chendo, todas las fuerzas lo van a apoyar. Mira muchas cosas que se han pasado, inclusive en este Congreso, en el pasado. Se han pasado un montón de cuestiones y algunas de ellas hasta por unanimidad. Cuando se derogó, por ejemplo, lo de la ley de las sedes, fue por unanimidad. Todas las fuerzas políticas apoyaron. Entonces, cuando llevas un proyecto que se sabe que va a ser bueno para el país, todas las fuerzas políticas lo apoyan y lo van a apoyar. Por cierto, ¿qué deben tomar como decisión en esto de la sede? Se ha ido quedando. La ley de la sede sigue vigente porque es reforma constitucional que tiene que ratificarse en este año. Bueno, tienen hasta enero del otro año, sí, pero se ha ido olvidando este tema. Y si no se ratifica esa reforma constitucional en este periodo legislativo, pues eso queda vigente. De hecho, si te fijas, lo único que se ha hecho con ese tema es complicarse. Se ha complicado cada vez más. Porque aquí debemos, otro elemento, para dejar elementos claros, se ocupa mayoría calificada. Para reformas constitucionales, sí.
Y ese es el caso de la sede. Exactamente. Y ya no se habla mucho de eso. Sí. Por eso te digo, en realidad ese tema lo único que se ha hecho es complicarse cada vez más. Al final de cuentas, no se ha atacado o abordado de forma correcta y entonces eso viene trayendo un montón de errores tras errores y te ha desembolcado en una potencial demanda y también obviamente en situaciones internas complejas porque no hay una definición al final de qué es lo que va a pasar mientras en el Congreso no se termine de hacer la aprobación de lo que se hizo el año pasado. Muy bien, Pedro Barquero con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros Pedro Barquero analizando la situación del país y las grandes discusiones que están por enfrente, sin tener consensos. Hablábamos de las mayorías mecánicas o mayoría o la mitad más uno, 65, que no se logran. No digamos la mayoría calificada, reformas constitucionales. El nombramiento de los cargos de elección de segundo grado, ¿qué le depara al país con el tema de la fiscalía, que es fundamental para el desarrollo de la nación? Organismos electorales, entes, contralores del Estado. ¿Para dónde vamos? Sí, todo eso es clave y al final de cuentas eso es lo que nos va a definir el futuro inmediato del país. Por ejemplo, lo que tenemos ahorita con la elección del fiscal, eso es importantísimo. O sea, ahorita el tema realmente más importante en el país ahorita es la elección del fiscal. El fiscal general de la República y el presidente o la presidenta son las dos personas de más peso en el poder en cuanto al gobierno, ¿verdad? Y si el Congreso no logra tomar una buena decisión en cuanto a quién va a ser el fiscal o la fiscal general de la República, podemos caer en lo mismo que hemos estado siempre. Nosotros en Honduras tenemos que combatir la impunidad, tenemos que combatir la corrupción y la impunidad. Y lamentablemente los operadores de justicia no han tenido la capacidad de hacerlo históricamente, no solo ahorita en historia reciente, sino que en la historia de toda la vida de nuestro país. Entonces eso hay que cambiarlo. Y ahorita tenemos la oportunidad entonces de que el Congreso haga una elección sabia y que podamos entonces mejorar en ese tema. Cuando se empiece a impartir una verdadera justicia en el país, muchas cosas van a mejorar, Chendo, inclusive la economía, porque parte de las razones por las cuales no viene inversión extranjera y tampoco nacional, o sea, la inversión nacional tampoco está confiando en el país en este momento, es precisamente por la falta de seguridad jurídica. Y si no se le da la garantía a los inversionistas nacionales y extranjeros de que las leyes se van a respetar y de que se va a implementar una verdadera justicia en el país, muy difícilmente van a venir a invertir y a generar empleo en Honduras. ¿Y han conversado eso con la bancada? ¿Ha tenido algún planteamiento Salvador Narrala o aún no tienen una decisión clara sobre la elección de el nuevo fiscal general y el fiscal adjunto? Mira, eso, acordate que la lista apenas se entregó el día de ayer. Entonces todavía se tiene que terminar de analizar bien este tema para poder llegar a un consenso y al final de cuentas pues que los diputados puedan votar por la mejor persona para fiscal y la mejor persona para fiscal adjunto. ¿O van ustedes por la apuesta que hemos escuchado de algunos sectores de la clase política, Pedro, y no sé si a ustedes les ha llegado al despacho del partido la siguiente propuesta: elegir hasta el 2024, porque en esta legislatura se estaría impulsando una reforma constitucional que sería ratificada el 25 de enero del 2024 y ahí ya, con una nueva estructura legitimada en la Constitución, elegir un fiscal general y dos adjuntos. ¿Ha llegado eso a ustedes? No, no ha llegado, pero sí lo hemos escuchado. Yo lo que ¿Y ve conveniente esto o hay que elegir ahora en septiembre con lo que tenemos? Hay que elegir ahora en septiembre. O sea, no podemos seguir. Primero, esa información ha llegado a nivel de rumor, Chendo. O sea, eso no. Sí, yo por eso solo lo planteo, porque correcto. Nadie ha dicho oficialmente nadie ha pedido con esto nada. va, pero ya. Pero si hay gente circula. pensando en eso, sería un grave error. O sea, no podemos seguir jugando con el país de esa manera. No podemos estar cambiando las leyes solo para acomodar a que hayan 3 asientos, uno para cada partido político. Eso no es correcto. Y yo te garantizo que nosotros como institución política jamás apoyaríamos eso. Nosotros lo que queremos es que se elija a la persona en función de la ley, que se cumpla con la ley, que se cumpla con todos los requisitos y que sea una persona que tenga el carácter y le interesa para enfrentar lo que le va a tocar enfrentar de corrupción, de impunidad, de crimen organizado, de narcotráfico y todo lo demás. O sea, realmente el cargo
demanda mucho carácter y mucha fortaleza interna a la persona que lo va a ocupar. ¿Y cómo es que no se duerme, Pedro, y se está hablando tanto de política? ¿Cómo se están estructurando? Se ha hablado de una gran alianza de cara al próximo proceso electoral. Ustedes ya no ocultan esto, están trabajando y ya hablan de acercamientos políticos con diferentes fuerzas. ¿Cómo marchan? De hecho, hoy terminamos de sellar una alianza con el alcalde Roberto Contreras de San Pedro Sula. Él va a ser el candidato nuevamente para la alcaldía de San Pedro Sula. Obviamente Salvador va a ser el candidato a la presidencia del partido Salvador Honduras. Y aparte de eso tenemos conversaciones bien avanzadas con una enorme cantidad de alcaldes a nivel nacional. Lo que pasa es que todos estos alcaldes, o la gran mayoría, prefieren mantener bajo perfil en cuanto a lo que estamos acordando, porque tienen la preocupación de que después vengan represalias del gobierno con respecto a lo que son las transferencias municipales. Y eso es totalmente entendible. Pero el punto es que nosotros estamos preparándonos esta vez con una estructura y una base bastante amplia y nos estamos preparando porque al final de cuentas, en este periodo vamos a estar nosotros continuamente presentando propuestas para que el gobierno las tome y las ejecute. Pero al final de cuentas el gobierno no ha querido ejecutar muchas de las cosas que han salido del partido y nosotros vamos a tener una oferta bastante buena para las próximas elecciones. ¿Van a buscar acercamientos con la base liberal, con la base del Partido Nacional e incluso con algunos de sus líderes, partiendo de lo que ha pasado en el Congreso Nacional y que se puede ver como un espejo de lo que podría presentarse en la elección del 2025, o van solos? No, Chendo, mira, nosotros ya estamos haciendo acercamientos con con personas buenas de todos los diferentes colores políticos, inclusive del mismo Libertad y Refundación. Hay mucha gente molesta con el gobierno dentro del Partido Libre. ¿Funcionarios y o obviamente son, ambos, gente dentro y fuera del gobierno, con la que ya tenemos también acercamientos. Entonces, la idea es ir conversando para ver cómo poco a poco estos diferentes liderazgos se nos terminan de unir para poder entonces hacer una oferta para las elecciones dentro de 2 años y medio. ¿No temen que le generen una asociación que están ligándose a partidos cuestionados? Mira, es que las instituciones políticas no pueden estar cuestionadas. Lo que se cuestiona son las personas que han cometido errores. Y obviamente nosotros tenemos que tener el cuidado de cuando hagamos alianzas con personas que la población acepte. Porque nosotros como fuerza política lo que buscamos es precisamente eso, pues, o sea, el favor del pueblo hondureño, el voto del pueblo hondureño, y tenemos que aliarnos con figuras que el pueblo hondureño acepte. Pero ahora no ceden, ahora van de cabeza. Claro, ¿O podría claro, presentarse no. que en el marco de la negociación No. nuevamente depongan? No, hay muchas cosas que se pueden negociar, Chendo, pero la cabeza de la candidatura de Salvador Narrala es innegociable. Eso no se vuelve a hacer. Recordá que hubieron varias circunstancias. En el 2017, el Partido Libertad y Refundación le cedió la candidatura a Salvador Narrala. Entonces, obviamente, era muy difícil que la volvieran a ceder para el 2021. Pero ya en este momento la decisión está tomada y Salvador ya está también 100% definido. El candidato es él y no le va a ceder la candidatura absolutamente a nadie. Pedro, usted que estuvo dentro de todo este panorama político, ¿en algún momento tuvo la oportunidad de conversar con la presidenta? ¿Algún punto de vista, algún criterio alrededor de todo lo que está pasando en el país? ¿Qué opinión tiene? No, muchas veces. Mira, ¿Y qué dijo? ¿Qué decía? Yo lo que miro es de lo que yo hablaba con ella, Chendo, yo miraba una desconexión de la forma de ella ver las cosas a muchas decisiones que se estaban implementando. Y yo lo que creo es que últimamente hay una pequeña ala de radicales dentro del gobierno que son los que comenzaron a monopolizar la toma de decisiones y eso es lo que le está afectando. De hecho, en la medida en que esta ala radical del gobierno empezó a tomar más protagonismo, en la misma medida se vino cayendo la popularidad de la presidenta, en la misma medida se vino cayendo la inversión extranjera directa y en la misma medida se vienen perdiendo empleos en el país. Entonces, la conexión es obvia y yo lo que espero es que la presidenta pues se dé cuenta de esto y que tome decisiones al respecto, porque al final de cuentas las decisiones buenas o malas de ella las paga el pueblo hondureño. Pero da órdenes como tal y el pueblo eso le confió para hacer cambios, para no ejecutar acciones
que se rechazan? Yo pienso que debería dar órdenes ella para arreglar varias cosas que se tienen que arreglar. En materia económica, por ejemplo, hay muchas órdenes que ella tiene que dar para ordenar el gobierno y para ordenar el país. Si nosotros seguimos en esto, lo único que vamos a seguir es perdiendo inversión, perdiendo empleos y como consecuencia, al final de cuentas, puede aumentar inclusive la pobreza. Entonces, sí tiene que dar órdenes fuertes y tiene que hacer cambios fuertes en cuanto a la estructura y el manejo de la economía nacional. Bueno, y ya se lo había consultado, pero ya estamos cerrando. Y toda esta transformación, Pedro, cambio de cabezas en áreas fundamentales dentro del país, ¿puede aportar o cuál sería la ruta para un cambio? Es que son dos caminos y era lo que comentábamos en la primera parte del programa. Un camino puede ser cambiar a las personas, ese es un camino, y otro camino es simple y sencillamente cambiar las instrucciones. Si tú cambias las instrucciones, las personas van a tener que seguir las instrucciones. Pues, o sea, en el Poder Ejecutivo, las cabezas de los ministerios están obligados a seguir las instrucciones de la presidenta. O sea, ahí no, y si no se acepta lo que ella ordena, pues se quita. Uno se va, o se quita o se va la persona, ¿me entendés? Entonces, ese es el tema. Las instrucciones tienen que venir de la presidenta. Las instrucciones tienen que salir de ella y tienen que ser en el sentido de mejorar el clima para hacer negocios en el país, mejorar el ambiente para que los inversionistas sientan confianza, tanto nacionales como extranjeros, para poder arriesgar sus capitales y generar empleo para poder reducir la pobreza en Honduras. Si ella no da esas instrucciones claramente, pues estas personas del gabinete se van a seguir disparando por su lado, mandando mensajes equivocados, tomando decisiones equivocadas y arruinando la competitividad y la generación de empleo en Honduras. Si usted siguiese en el Ejecutivo, ya salió y tuviese la oportunidad, o no sé si se ha encontrado después de que salió con ella, ¿qué le recomendaría? Lo que te estoy diciendo ahorita, que tiene que cambiar la estrategia. Claro, y si le toca quitar a alguien, ¿a quién quitaría? ¿O qué le diría usted? Esta persona está equivocada. Mira, es que hay varios, pero el punto es ese, Chendo. Si se dan las instrucciones claramente desde la cabeza, todas las ramas tienen que seguir las instrucciones. Entonces, no es cuestión de que vas a cambiar a fulano, sutano o mengano. Es cuestión de que se den las instrucciones. Y la instrucción tiene que ser, ahora vamos a hacer esto, y el que no le guste se va, y el que no lo haga se va. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que yo no veo que esté sucediendo, que se estén mandando las instrucciones que necesitamos nosotros para generar un ambiente de inversiones adecuado en el país. Las instrucciones tienen que ser dejar de confrontar al pueblo hondureño, dejar de confrontar a la empresa privada, dejar de confrontar a las organizaciones de sociedad civil, mandar mensajes que atraigan la inversión, que den confianza y no que hagan todo lo contrario. Pero esos mensajes de combatir el capitalismo, de que el modelo a seguir es Cuba, Nicaragua, Venezuela, eso lo único que hace es ahuyentar los capitales nacionales, extranjeros y generar más pobreza porque no va a haber empleo. Pedro, gracias. Gracias, Che. Muy amable. Siempre es un gusto. Pedro Barquero, exsecretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.